luzcatólica.com. Alimento de ángeles. Bebida de ángeles. ¿En verdad un ángel come esto y bebe esto? En los últimos tiempos, después de casi medio siglo de negar la existencia de los ángeles, ha habido un súbito movimiento en buscarlos, pero no de la manera cristiana, no desde el dato revelado, generando una confusión en el entendimiento de los espíritus puros, de los grandes mensajeros del Señor, de los pedagogos celestiales que el Dios todo bondad nos ha conferido. Hoy, aquí, en este programa, entraremos a desmitificar la gran figura de los ángeles y entenderemos realmente quiénes son, por qué Dios los ha creado y cuál es su función en relación a la historia de la salvación. Aquí, entre el mito y la doctrina. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com. Visiten nuestra página Entre el Mito y la Doctrina en Facebook. Tenemos cápsulas. Acuérdense de esta sección que ha estado funcionando bastante bien en los últimos programas, Entre el Mito y la Doctrina de calle. Pues bien, gracias a sus peticiones hemos desarrollado esta serie de programas en torno a la desmitificación de estos hermosísimos seres celestes, los ángeles. Y con nosotros está, como siempre, nuestros hermanos Pepe Nava. Pepe, bienvenido. ¿Qué tal, padre? Arturo, qué gustazo que estemos juntos. Pero además tenemos entre nosotros un invitado de lujo. Bueno, todos nuestros invitados son de lujo, pero este en especial es muy cercano a nosotros a través de diferentes actividades pastorales donde hemos confluido. Se encuentra en este programa, en esta serie de programas, se encontrará acompañándonos el reverendo padre Andrés López, que es catedrático del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis Primada de México. Padre Andrés, gracias por acompañarnos. Al contrario, Padre Pedro, muchas gracias a ti por la invitación, también al hermano Pepe, al hermano Arturo, y pues aquí estamos a compartir un poco nuestra fe, nuestra alegría de servir a Dios, y pues de enseñar también lo que Él nos permite comprender de su palabra y de lo que Él nos da en la doctrina. Pues sin más preámbulos, vamos entrando y soltamos la pregunta inicial. Bueno, ¿realmente existen los ángeles? Sí, no, y por qué podemos afirmar. Y unida a esta pregunta, después quisiese que compartiesen, que vayamos compartiendo este punto. ¿Por qué se llegó a negar la existencia de los ángeles y la gravedad de esta negación? Padre, ¿existen los ángeles? Los ángeles existen, sí existen. Conocemos su existencia por revelación divina. Es un hecho que es parte de nuestra fe y que Dios mismo nos ha dado a conocer. A través de la historia de la salvación, Dios se ha revelado a sí mismo, ha revelado el misterio de su vida divina
Y también nos ha revelado el misterio de su poder omnipotente, bajo el cual ha creado también a la criatura angélica, que está a su servicio y que está al servicio del gobierno que Dios hace del mundo. Afirmamos que existen los ángeles porque Dios nos los ha dado a conocer. Sobre esto, ¿cómo la Iglesia afirma que el ángel real y verdaderamente existe? Arturo, ¿qué dice la doctrina de la Iglesia, el catecismo, sobre la existencia de los ángeles? Sí, el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 328 cita lo siguiente: la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Bien. Entonces, lo encontramos que de manera unánime se afirma la existencia de los ángeles. Es verdad de fe revelada. Si así ha prevalecido durante muchísimo tiempo, ¿por qué, sobre todo en el siglo XX, se negó la existencia de los ángeles? ¿Qué ha ocurrido, que llegó a ocurrir para hacer la negación de la existencia de los ángeles? Pepe, ¿qué nos puedes aportar en esa línea? Bueno, yo creo que han confluido muchas situaciones para que esto llegue a darse. Creo que sobre todo un excesivo ambiente racionalista, ¿verdad?, ha sido como un punto que ha desbordado esta situación en donde pues se ha negado no solamente la realidad de los ángeles, sino muchas otras realidades de la fe, como la existencia del purgatorio, del infierno, como incluso la misma situación del pecado, y cosas que se van relativizando hasta caer en diluir estos artículos y estos contenidos de nuestra fe. Creo que eso sería como el punto principal en donde podemos señalar como este ateísmo práctico que muchas veces se ha tratado de combatir. Incluso lo mencionaba mucho el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Este ateísmo práctico que muchas veces se vive y que es producto pues del positivismo, que le hemos dado más exaltación, arrancándonos estas situaciones, estas verdades de fe, y que van llevándonos a un proceso de negar, ¿no? Y tener las verdades de fe ahora sí como un mito. Exacto. Yo me acuerdo de joven, me tocó que estaba, sobre todo se dio mucho se empezó a dar mucho esta afirmación en la década de fines de los 70s, en los 80s me tocaba en los 80s, aquí en México me acuerdo que se dio ese boom, pues que el ángel era una manera mitológica de describir una acción de Dios no entendible no entendible todavía al ser humano. Y fue muy fuerte y golpeó. ¿En qué golpeó? Pues quitó muchísimo la devoción al ángel de la guarda, terrible. Imagínense nomás desarmar a las personas, a un niño, desármale de ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Quitar la custodia, solicitar la custodia del ángel, porque solicitar la custodia no solamente es pedir una ayuda, es disponer en el libre albedrío para que el ángel custodio haga esa función, resguarde, cuide, proteja, conduzca a la persona. Si no hay este ejercicio habitual de madurar en el libre albedrío para la formación, para la disposición coloquial con el ángel custodio, pues dejan a la persona en gran estado de indefensión, ¿no? Sí. Pero más que eso, padre, más que solamente verlo como una situación que se ha dejado indefenso a los niños, estamos hablando, y me llama la atención,
y ojalá y el Padre Andrés nos puedan ahondar en este punto. Decía en un principio, los ángeles son una verdad de fe en donde se da testimonio de unanimidad tanto en la Escritura como en la tradición de la Iglesia. O sea, no solamente es quitarles el ángel de mi guarda, es quitar completamente un artículo de fe, una verdad de fe y atentar contra la doctrina de la Iglesia. Sí, Pepe, yo pienso que definitivamente la mentalidad neopositivista ha entrado también a la teología, a la interpretación del dato de la Sagrada Escritura y a la negación de muchas de las enseñanzas de los santos padres e incluso de los santos, atreviéndose en muchas ocasiones hasta negar las experiencias de los santos, que también nos aportan una evidencia múltiple de la existencia de los ángeles. Y la situación es la siguiente: dice el Concilio de Trento que la divina revelación nos es transmitida en los libros sagrados y en la tradición oral que la Iglesia recibe de Jesús, de los profetas. Los apóstoles consignan con su palabra y comunican a las naciones. Y allí, en ese depósito de fe que nosotros tenemos, y que es un depósito sagrado, tenemos una gran cantidad de evidencia y de relatos de acontecimientos históricos importantísimos que son cruciales para nuestra fe, en los que los ángeles aparecen teniendo una relevancia particular. Por ejemplo, la encarnación del Hijo de Dios, acontecimiento central en nuestra fe, que va precedido de el anuncio del ángel Gabriel. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, que viene a ser anunciado por los ángeles que cantan la gloria de Dios. Y así muchos otros en los que aparece la criatura espiritual y angélica en la historia de la salvación, manifestando algo que Dios nos quiere dar a entender. Pero estas experiencias bíblicas, que son históricas, que son acontecimientos reales, se quieren interpretar a través de los ojos positivistas, en donde lo único que es verdaderamente real y verificable es lo que yo puedo reproducir en una experiencia empírica, científica. Pero los acontecimientos de la historia de la salvación están en un orden de sucesos donde Dios verdaderamente interviene en la historia. Lo que para una persona positivista y racionalista no puede ser, bajo sus criterios de reducción de la experiencia humana, no existe. Donde podremos encontrar las primeras expresiones de la manifestación de los ángeles, pues es en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. En el siguiente corte iniciaremos a mirar la figura del ángel desde el Antiguo Testamento. Y lo empezaremos a desmenuzar para ir entendiendo hasta llegar en el Nuevo Testamento a mirar cómo se nos presenta con claridad la misión del ángel en la historia de salvación. Lo vamos a ver aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros, gracias por abrirnos las puertas de sus casas. Realmente cuando hacen ustedes, cuando nos sintonizan, estamos siendo familia, estamos compartiendo toda una experiencia de comunidad. Sigan comunicándose con nosotros a través de nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com o visítenos en nuestra página en Facebook, Entre el Mito y la Doctrina, las cápsulas que están desarrollando nuestros hermanos en el equipo de investigación, fabulosas. ¿Qué tal les han parecido estas pequeñas cápsulas que se han estado desarrollando de manera por demás exitosa entre el mito y la doctrina de calle? Opinen, queremos escucharlos, necesitamos escucharlos.
porque lo que ustedes nos dicen nos nutre y nos permite a su vez prepararnos para entregarles el alimento sólido de la sana doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia. Y sobre esto de que estamos hablando, sobre el tema de los ángeles, también surge la gran interrogante. Si nos fijamos en el otro extremo del mito, pasamos de la negación positivista a un movimiento que se va gestando en la misma humanidad por su necesidad, podemos decir aquí, por su necesidad antropológica de dejarse conducir por el ángel custodio, y lo buscan, pero lo buscan desencarnándolo del dato revelado. Precisamente por eso iniciamos el segmento con la parodia del alimento de la manzana, el agua, según hay unas pseudo oraciones que más bien parecen que realmente son en la práctica conjuros, donde hay que darles agüita a las 12 de la noche y no sé qué tanta cosa, no Arturo, cosas así. Pero fuera de todas estas cosas que no tienen nada de inicuo y además son bastante peligrosas, que lo estaremos viendo en los siguientes programas, que tienen su gran riesgo andar haciendo invocaciones, no sé cuántos de ángeles, y que busca de esta manera el nombre de tu ángel y que no sé qué tantas cosas, y eso ya nos compartirán más adelante sobre esa situación. Vamos al dato sólido, al referente que nos va a ir permitiendo entender la figura del ángel, la Sagrada Escritura. Padre Andrés, ¿qué nos dice primero el Antiguo Testamento sobre la figura de los ángeles? En el Antiguo Testamento encontramos material abundante de la existencia de los ángeles, además no solamente de su existencia, sino también muchos otros elementos que nos permiten comprender su ser. Uh-huh. Cómo son los ángeles, cuál es su naturaleza, qué hace el ángel. Y encontramos, podemos decir, para introducir bíblicamente al ángel, su presencia desde el primer libro de la Sagrada Escritura, que es el Génesis, hasta el último libro, que es el Apocalipsis. Uh-huh, uh-huh. En el libro del Génesis aparece, enseña San Ambrosio y los padres de la Iglesia, desde aquel momento primerísimo en el que Dios separa las tinieblas de la luz. Y inmediatamente después de la creación del hombre, aparece también la serpiente antigua, sí, que será también un tema que se puede profundizar, pero es una criatura angélica. Aparece el ángel resguardando uh-huh. El árbol del bien y del mal, y aparecen los serafines que están resguardando el árbol de la vida y el paraíso, cuando después del pecado y la caída Dios decreta la expulsión del hombre a causa del pecado del paraíso. Allí está, digamos, en esa que llama Juan Pablo II protohistoria de la humanidad, la presencia del ángel por todos lados, uh-huh. por todos lados. Sí. Y si seguimos la historia de la salvación, como se fue suscitando la alianza de Dios con su pueblo, encontraremos la presencia del ángel en la vida de Abraham, nuestro padre en la fe, que recibe la revelación de Dios en la encina de Mambré a uh-huh. través de 3 ángeles uh-huh. que lo visitan y se hacen sus huéspedes. Una escena maravillosa en donde aquellos ángeles entran a compartir con Moisés en su casa, con Abraham. Posteriormente, pues Abraham, Isaac, Jacob será el que pelea con Dios y cambiará el nombre a Israel, precisamente porque nos narra el libro del Génesis que durante una noche completa pelea con un ángel, el ángel del Señor. Y él mismo pues tendrá aquel sueño tan importante de la escalera de Jacob. De la escalera de Jacob. Donde se ve el cielo abierto y una escalera donde suben los ángeles de Dios y bajan los ángeles de Dios. Podemos encontrar también la presencia de los ángeles en la vida de Moisés, en el episodio de Balaam, en el libro de Daniel,
que es un libro de profecía apocalíptica, escatológica. Aparece la gloria de Dios junto con la presencia de los ángeles. Y del mismo modo encontramos este tipo de textos en el profeta Isaías, en Ezequiel, en Jeremías. Encontramos el libro también muy especial de Tobías. Precioso eso que hace el Rafael. Que tal vez puedan compartir un poco más, pero ya con estos datos vemos que los ángeles están cerca de Dios. Es lo primero que nos dice la Sagrada Escritura. Están cerca de Dios en la gloria. Son criaturas que están al servicio de Dios. Que cuando Isaías ve la gloria de Dios, ve los querubines y ve los serafines cantando santo, 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 la gloria de Dios, que están dedicados a la contemplación de Dios, a la alabanza de Dios, y que están también cumpliendo misiones específicas que Dios les encomienda a cada uno de ellos en relación a la historia de la salvación de la humanidad, de cada persona, como en el libro de Tobías, y de la humanidad entera. Y creo también este término que procede del hebreo, Malach, Yahvé, el ángel de Yahvé, ahondando en esto que decía el Padre Andrés, la presencia de los ángeles ya en la liturgia, Padre, del pueblo de Dios, como toda el arca de la alianza está labrada con aquellos querubines de oro, sí. ¿Verdad? Y como en los mismos salmos también, ¿verdad? Se encuentran referida a la presencia de los ángeles. Y es que no podemos obviar esta parte de la liturgia del pueblo de Israel, porque es la celebración de una fe. Claro. A ver, interrumpo y quiero aprovechar para matar dos pájaros de un tiro. Acabas de mencionar cómo el Arca de la Alianza está resguardada por los querubines. Uno de los elementos que nos critican a la Iglesia Católica es el uso de imagen bajo una prohibición descontextualizada de hacer escultura de imagen alguna, de poner escultura de criatura alguna. A ver, Pepe, si eso lo encontramos en el Éxodo, ese pasaje, y capítulos después nos menciona que da una orden tácita el Señor de labrar las figuras de los ángeles ahí en el Arca de la Alianza, ¿cómo podemos compaginar esto? Y particularmente me atrevo a lanzar cómo en especial la representación de un espíritu puro en el Arca de la Alianza. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios mueve al hombre para ello? Bueno, solamente de manera puntual, porque obedecería, Padre Pedro, queridos televidentes, ya a otro tema. Sí, claro, ¿no? Claro, estoy metiendo... Pero esta situación, sobre todo, nos referimos a un texto que utilizan los protestantes de no te harás figuras de cosas semejantes que hay en los cielos ni lo que hay en la tierra. Pero sacar un texto de su contexto es nosotros un suicidio del texto. Es decir, estamos manipulando la escritura, y ese es un error grave. Claro. O sea, ese texto viene dentro de toda una unidad, en una situación particular del pueblo, en donde lo que Dios siempre ha manifestado es no a la idolatría. Sin embargo, hay muchísimos textos más en donde se ven las representaciones, ¿verdad?, labradas. Por ejemplo, no solamente los querubines, sino la serpiente de bronce que Moisés les hace en el pueblo de Israel, y toda esta connotación que vamos a ver después en el mismo templo, en la misma Arca de la Alianza, ¿no? O sea, ahora ya la representación de lo que significan los ángeles, ¿verdad?, dentro del contexto de la liturgia, pues el Padre ya lo estaba mencionando, y creo que ahí tiene que darle, ahí el Padre en este momento cuando decía acerca de la gloria, yo estaba pensando en esto, ¿no? Los ángeles que están tan cerca de la gloria, que nos representan la gloria de Dios. Yo pienso, Pepe, que
Además hay un elemento más profundo, Claro. Padre Pedro, porque recordemos que el pueblo de Israel mantiene una lucha constante por su fidelidad al único Dios, Sí, al claro, Señor, claro. en medio de pueblos que son idólatras, que son politeístas, que están los cananeos, los fenicios, los sirios, los egipcios, los babilonios, y que cada pueblo invoca sus espíritus con nombres distintos. Y hay todo, fíjense lo que les voy a decir, un ejército de dioses, de ángeles que están ahí en lo alto, que dan sus nombres para que el pueblo los invoque y les dé culto. Frente a Wow. esto, aparece el único Dios vivo y verdadero, el que le dice a Moisés, yo soy el que soy, y que se revela como el Señor de los ejércitos, quien tiene a todos los espíritus puros que están en el cielo bajo sus órdenes y dándole gloria y cantando su alabanza. Es la revelación de Dios que dice, yo soy el Señor, y todo lo demás que hay en lo alto del cielo, yo lo he creado, ha salido de mis manos, ha salido de mis entrañas y está en mi presencia. Y cuando aparecen así los ángeles dándole gloria a Dios, los ejércitos celestiales, que de una manera, de una representación tan gráfica, tan fuerte en los textos de Isaías, Jeremías, de Daniel, podemos imaginarnos la grandeza, la sublimidad, el terror de un misterio tan grande que es el ángel, porque es una criatura grandísima, Claro. pero sometida y postrada siempre delante de Dios. Es decir, Y esa es siempre la criatura. Siempre criatura. Sí, es la así es. liturgia Entonces ahí celestial. podríamos entender el sentido iconográfico de los querubines en el Arca de la Alianza. Así es. Y eso yo creo que es en la pedagogía de Dios. Dios está manifestando, existen los ángeles, pero los ángeles que están a mi servicio son estos que están postrados y En que viven adoración en y adoración, adoración. pero Sí, al mismo claro. tiempo incendiados del fuego del amor divino. Están postrados delante de Dios, pero llenos de su gloria. En cambio, el ángel que ha pecado es el que no ha querido postrarse, el que no ha querido adorar, el que no ha querido participar en esta liturgia, el que ha insumiso, querido el recibir insumiso. el culto él mismo y no darle el culto a Dios. Es la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. Bien. Ahora miraremos en el siguiente corte cómo se manifiesta la figura del ángel en el Nuevo Testamento y algo importante, muy importante, necesitamos entrar a las pruebas de la existencia, porque además tenemos con qué responderles a los positivistas. ¿Quieren pruebas? Muy bien, ahí les va, mis niños. ¿Dónde? Aquí, en el mito, entre el mito y la doctrina. Definitivamente esto está poniéndose bueno. Gracias por abrirnos sus puertas. Gracias por sintonizarnos. Gracias, verdaderamente muchas gracias por permitirnos ser parte de sus familias. Escríbanos a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com. Visiten nuestra casa, como ahí en Facebook. Ya que se va a poner ahí a chatear, que quiere ver las cositas, vétase algo que valga la pena. Nuestras páginas. Ahí usted entrará en nuestra casa virtual, verá nuestras cápsulas, podrá hacer las preguntas. En este momento, si usted se mete en nuestra página, nuestro equipo está para servirle y contestarle todas sus dudas. Y sobre estas dudas, tendremos que pasar a mirar de manera para cerrar esta parte, la figura del ángel en el Nuevo Testamento y darles esta respuesta contundente a todos los positivistas. Sí hay pruebas de la existencia del ángel. Padre, Andrés, el Nuevo Testamento, ¿qué aporte nos da en el entendimiento de los ángeles? Yo pienso que lo primero que hay que decir es que en el Nuevo Testamento está la plenitud de la revelación y de la salvación. Definitivamente Dios hizo cosas grandes en su pueblo a través de Abraham, de los profetas.
pero lo que ha hecho en su Hijo Jesucristo, lo que ha hecho a través de la Virgen María, cuando se ha encarnado el Verbo para salvarnos, es la cumbre de lo que todo cristiano cree, adora, enseña, profesa. Y en este sentido, toda la historia de nuestro Señor Jesucristo está rodeada de los ángeles. Y esto a mí me deja siempre lleno de admiración delante de Dios y de su misterio. Un ángel anuncia la encarnación, Gabriel. Un ángel y varios ángeles se manifiestan ante el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Se abren las puertas del cielo. Eso nunca había pasado. Sí, no, Cantan la gloria de Dios, los coros de los ángeles. Un ángel se manifiesta para el nacimiento del precursor ante Zacarías en el altar del incienso en el templo de Jerusalén. Cuando Jesús pues es pequeño y crece en sabiduría, en gracia, podemos pensar que la vida de esta sagrada familia también está rodeada de un modo invisible de la presencia de los ángeles que se manifestaron en su nacimiento. Y en su vida pública encontramos a los ángeles en el inicio de su vida pública. Cuando Jesús va, después de ser bautizado, al desierto, allí se enfrenta con Satanás, que lo tienta. Y después de vencerlo, después de derrotarlo, los ángeles se manifiestan y lo sirven. Y esto es importantísimo, Padre Pedro, lo sabemos muy bien, porque los ángeles solamente están de manera directa al servicio de Dios. Es a Él a quien le dan culto. Y si están al servicio del hombre, como de Tobías, es porque cumplen las órdenes de Dios. Pero cuando se presentan en el desierto a servir a Jesús, allí ha cambiado. Ya no están los ángeles solamente en lo alto, así lo representamos hasta con alas. Sí. Que no es que tengan alas, después vamos a ver eso, porque están en la gloria del Altísimo. Por eso les ponemos alas. Pero los ángeles, después de que el Hijo de Dios, Dios mismo, entró en nuestra existencia, tomó nuestra carne, se hizo hombre como nosotros, se cumple la escalera de Jacob. Los ángeles ya no están solo en lo alto, postrados delante de Dios en el cielo, están aquí, postrados también al servicio del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Sí, esta experiencia sobre todo lo podemos y disponemos el alma en ambiente de oración, de recogimiento, cuando se celebra la Sagrada Eucaristía y el sacerdote, cuando nosotros sacerdotes hacemos la pausa pertinente en la consagración, cuando consagramos suave, pausadamente, como bien lo podemos ver con San Pío de Pietrelcina, es precioso. Literalmente los ángeles bajan a hacer adoración. Y el alma lo percibe, y no estamos diciendo que tienes que ser Santa Teresa de Ávila para eso, ¿sí o no, Arturo? Sí, pues es algo que el alma está facultada, si hace el ejercicio de recogimiento, el alma, facultada para ello, capta, percibe, infiere la presencia de los pedagogos celestiales. ¿Qué nos podrías compartir sobre ello? Bueno, pues ante todo esto que mencionó el Padre Andrés es muy importante, porque en la actualidad existen muchas desviaciones de tipo esotérico o de la nueva era, donde se observa al ángel como un ser espiritual independiente a Dios, y de esto hay que tener mucho cuidado. Y el Catecismo de la Iglesia, en el número 331, nos dice claramente que Cristo es el centro de los ángeles. Nos lo dice aquí, Cristo, en el número 331, Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, cita Mateo 25, 31, le pertenecen, porque fueron creados por y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra,
las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Cristo es el centro. Cristo como centro nos Es habla un de ello dato y importante. nos conduce a la experiencia de poder captar la existencia de los ángeles, y sobre ello entramos en este elemento fundamental y para aprovechar cada minuto de lo que nos queda del programa. ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? ¿Cómo podemos nosotros verificar, inferir la existencia de los ángeles, Padre Andrés? Bueno, para nosotros la existencia de los ángeles, para los católicos creyentes, es evidente por el dato de la revelación, por la fe y por la experiencia de los santos. Son 2000 años de historia de la vida de la Iglesia, donde hay múltiples experiencias reales de nuestros santos. Son nuestros hermanos en la fe, hermanos mayores que son bienaventurados, en los que han tenido esa auxilio, presencia, visión, consejo, consolación de los ángeles. Para aquellas personas que no comparten nuestra fe, tenemos un dato que, sin ser una demostración absoluta, es un indicio. Si hacemos un estudio de religiones comparadas o de fenomenología de la religión, podemos demostrar que la conciencia de la existencia de una realidad espiritual y personal distinta al hombre está de manera distinta pero múltiple en todas las religiones y en todas las culturas. Y desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista de la razón, Santo Tomás de Aquino, tomando la razón y la fe, él dice que después de hablar de Dios, sus atributos, su existencia, de la Trinidad, va a hablar de sus operaciones. Dios es todopoderoso y es creador, y crea la criatura material y crea la criatura que es semejante a Él, la criatura espiritual, el ángel. Y después de haber hablado de la criatura material y de la criatura espiritual, hablará Santo Tomás del hombre, que es criatura espiritual y material, en donde en el hombre reside un alma espiritual y un cuerpo unido sustancialmente. Nosotros nos parecemos a los ángeles porque tenemos un alma espiritual, pero somos distintos de los ángeles porque tenemos cuerpo y los ángeles no tienen corporeidad. Y Santo Tomás dice, la armonía de la creación, la armonía del cosmos, la jerarquía del ser, exigía una jerarquía entre Dios, Espíritu purísimo, subsistente en sí mismo, todopoderoso y eterno, y la criatura que Él hizo a su imagen y semejanza también, que es el hombre, que lo modeló del barro con sus manos y le sopló el espíritu inmortal. Y esa criatura intermedia es el ángel, que está pues de alguna manera participando también de esa semejanza divina por ser espíritu. Y en este ámbito, sobre las pruebas de existencia que también nos encontramos, yo me gustaría dejar la pregunta abierta para que nos compartan en sus experiencias, sobre todo ustedes, hermanos Arturo, Pepe, en todos estos años de estar en congresos, dando conferencias, acompañando procesos de oración, ¿dónde ustedes han constatado decir, aquí hay presencia de ángeles? Para empezar, creo que en el momento del símbolo de la fe, cuando nosotros en el acto más sublime, que es la Eucaristía, pronunciamos y creemos verdaderamente lo que pronunciamos al rezar el credo. Bien, Creo muy bien. en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Así es. Yo creo que ahí hay una experiencia verdadera, Cuando hay disposición. verdadera de fe. Cuando nosotros también dentro de la predicación de Jesús escuchamos hablar a Jesús acerca de este mundo espiritual, acerca de los ángeles, porque están en la predicación de Jesús. ¿Y cómo no entenderlo si el acontecimiento más grande, unido junto con la encarnación, que es la resurrección, está constatado, ¿verdad? Por el anuncio de los ángeles, que les anuncian a las mujeres, no está aquí, ha resucitado. Y la esperanza escatológica, en donde nosotros profesamos esta venida de nuestro Señor Jesucristo y no nos imaginamos a Jesús de otra manera, sino como Él mismo la anunció desde el Evangelio, ¿verdad? Venir al Hijo del Hombre rodeado de sus ángeles. Fíjense, queridos televidentes, las respuestas acertadas que hace Pepe. No, la pregunta tenía su punto, estaba hecha con jiribilla. Precisamente para no dar una respuesta emocional, podemos afirmar que el ser humano experimenta desde las diferentes expresiones doctrinales la presencia de los ángeles. Y lo digo así, afirmando, experimenta, porque ahí está. Lo que Dios nos ha revelado es real, es verdadero, es palpable, es tangible con los sentidos del alma. Arturo, ¿qué nos puedes compartir finalmente? Bueno, sobre todo en lo que es la liturgia de la Iglesia, en particular la liturgia del exorcismo solemne, tanto en su antiguo ritual de 1614 como el llamado nuevo ritual, encontramos la letanía de los santos. Y dentro de esta letanía de los santos, evidentemente, la preside la invocación a los ángeles y en concreto a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Pero sí quisiera ampliar una cosa, Esta letanía de la cual nos hablas, Arturo, no solamente es propia de la Iglesia sacramental. Claro, está incluido en el ritual antiguo en un capítulo particular. En donde nosotros invocamos la presencia de la ayuda de los ángeles y que lleva hasta un término de una sana religiosidad popular en donde experimentamos la presencia del ángel de mi guarda. Y que verdaderamente es un contexto que nosotros tenemos que rescatar. O sea, no solamente en este contexto de un sacramental, sino de toda la liturgia. Estas letanías vienen desde el gelasiano, desde ahí las va recogiendo la Iglesia. Pero hablando de la cuestión de la praxis pastoral, o sea, lo que yo he presenciado, ¿no? En la parte, básicamente en ese elemento de la letanía, ¿no? En ese momento de la letanía se puede experimentar. Se une. Bien, hemos iniciado con buen sabor, hemos iniciado descubriendo que sí, efectivamente, los ángeles existen. Realmente los encontramos, es dato revelado, es verdad de fe, pero además podemos verificar su existencia desde diferentes ámbitos, siempre unida a nuestra inteligencia, a lo que Dios nos ha entregado en el entendimiento de la sana doctrina de la Iglesia. Ahora entraremos en los siguientes programas. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Su misión. Todo eso lo veremos en los siguientes segmentos, aquí, entre el mito y la doctrina.